Jiménez Rodríguez y hoy vengo a hablarles sobre la educación y la evolución. Pues ya usted nos había dicho que íbamos a responder de acuerdo a las preguntas. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo influyeron los ideales revolucionarios en la transformación de la educación? Bueno, los ideales promovieron la idea de que la educación debía ser accesible para todos, sin importar su clase social o su origen de la persona. También enfatizó la enseñanza de la igualdad y la justicia y la solidaridad. La segunda pregunta es: ¿qué papel tuvo la educación en la Revolución Mexicana y cómo influyó en la reforma educativa del siglo XX? Pues jugó un papel muy importante, ya que tuvo un impacto en la reforma educativa, que se convirtió en un derecho universal gratuito y se enfocó en promover la justicia social y la igualdad. La siguiente pregunta es: ¿las reformas educativas pueden considerarse de una forma de revolución pacífica? Pues sí, ya que transforma la sociedad a través de cambios en el sistema educativo y tiene también un impacto en la forma en la que las personas se comportan, piensan e interactúan. Buenos días, mi nombre es Lucy. El día de hoy les vengo a presentar el tema revolución y educación. Les voy a presentar preguntas con su respectiva respuesta. La primera pregunta es: ¿cuáles son las principales diferencias entre la educación formal, no formal e informal? Bueno, aquí depende el ámbito de aprendizaje. La educación formal es la que se recibe mediante instituciones estructuradas, es decir, como universidades, primarias, es donde existe una infraestructura y también un cierto proceso para que todas las personas reciban educación, pero se les otorga títulos y las reciben de manera presencial. La no formal es la que se recibe por medio de cursos. Por ejemplo, cuando vas en una compañía y ahí te contratan, pero tienes que prepararte y te dan unos cursos, esa es la educación no formal. La educación informal es la que se recibe de manera espontánea, es la que recibimos desde cuando somos bebés, ya que ahí aprendemos mediante nuestro entorno, tiene mucho que ver nuestro entorno para nuestro aprendizaje. La segunda: ¿cómo se define una revolución en el contexto contemporáneo? Una revolución se define como un proceso profundo en el que tiene mucho que ver la transformación social, económica, cultural, que rompe un orden establecido, que no siempre tiene que ver con armas o con golpes, sino que va a cambiar muchas cosas, pero a veces son para bien. Digamos que siempre son para bien. Desde mi perspectiva, pues no ocurre solamente en levantamiento en las calles con armas, que las personas se vayan a crear guerras. No, pues también puede darse a través de la tecnología, como ahora se ocupa mucho, que está innovando cambios que son para bien, digamos, porque nos ayuda a la sociedad a estar informados y tiene muchas ventajas. La educación, pues se crean reformas, nuevos modelos educativos que sirven para que las personas reciban educación de calidad y que como país la tasa de analfabetismo siga disminuyendo, porque pues por muchos intentos no siempre se logra, porque pues la sociedad no está acostumbrada tanto a los cambios.
los movimientos sociales. Es como, por ejemplo, las marchas que se realizan del 8 de marzo. Son levantamientos que a veces son pasivo-agresivos, pero son un movimiento social. Y también movimientos de ideales. La pregunta número 3 es: ¿cómo influyó la Revolución Mexicana en la transformación del sistema educativo en México y cuáles fueron sus principales reformas en materia de educación? La educación fue como derecho al pueblo. En aquellos tiempos las personas no recibían una educación de calidad, y en los lugares como en las zonas rurales, ahí no llegaba la educación, ahí no llegaban las escuelas. Entonces lo que se buscaba era eso, que todas las personas tuvieran el derecho a recibir educación, porque pues como país en aquellos tiempos pues no estábamos bien en ese ámbito. La Constitución de 1917, en el artículo 3 establece que la educación debía ser laica, obligatoria y gratuita. En aquellos tiempos la educación estaba muy apegada a la iglesia. La iglesia era la que estaba ¿cómo decirle? La que tenía el poder. Sin embargo, con el artículo 3, aquí ya establece que la educación debía separarse de la iglesia. Sin embargo, en estos tiempos de ahorita, pues de una u otra forma la educación sigue apegada a un poco a la iglesia, pero ya pues no como aquellos tiempos. También debía ser gratuita, es decir, que tendría que recibirlas todas las personas sin importar cualquier situación económica. Era un derecho como ciudadano, como mexicano. Educación rural a indígenas. En este tiempo, pues, hubieron misiones culturales donde muchos maestros y personas estudiadas se iban a comunidades alejadas donde pues no llegaba la educación, se iban por cierto tiempo y ahí se dedicaban a enseñarle a las personas para que disminuyera la tasa de personas analfabetas, y fue un gran proyecto porque de una u otra forma las personas sí aprendieron. Sin embargo, cuando vino la revolución, dejaron de hacer eso porque el país necesitaba luchar esa guerra que se estaba viviendo. Entonces dejaron todo eso y se enfocaron en pelear la revolución. Al tiempo de haber ganado pues esa batalla, volvieron las misiones culturales, pero ya no como se habían implementado al principio. Ahora ya las misiones sí eran con ciertos maestros, pero ya no como al inicio, cuando de verdad les importaba la educación del país. Ya la habían dejado como no tan prioridad. Las reformas: se crearon la SEP, la Secretaría de Educación Pública, como motivo que pues necesitaba un lugar fijo para que se pudieran seguir implementando todas las nuevas ideas que se traían para el ámbito de la educación del país. La educación socialista, se le daba educación a toda la sociedad. Y expansión del sistema educativo. Aquí habla de cuando ya se fueron creando las primeras instituciones educativas de manera formal, cuando ya hubieron las primeras escuelas, las primeras primarias, las primeras universidades.
donde se fue compartiendo la educación a cada pedacito del país, y creo que fue de gran importancia porque esto hizo que como mexicanos estuviéramos más cerca de las escuelas, porque de no haber sido esto seguiríamos en un país analfabeto, y pues que la educación seguiría siendo solamente para personas de clase, pues digamos, altas. Entonces esto fue un logro muy importante para el país y para la educación. Los contenidos educativos nacionales, es decir, aquí ya se fueron implementando, como decíamos antes, las matemáticas, las ciencias, la formación, la ética, materias o contenidos que fueran de importancia y que sirvieran, porque no se le podría dar otros contenidos si el lugar donde estaban los maestros pues no era apropiado. Tendrían que adaptarse al entorno en el que ellos se encontraban. Y pues esto ha sido todo de parte de nuestro tema. Espero que pues él le haya entendido un poco, bueno, yo. Y pues gracias por la atención.